Voy a leer una historia que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 26. A partir del verso 9 encontramos al apóstol Pablo haciendo una especie de evangelismo, haciendo una conferencia, dándole unas enseñanzas, dándole el recuento de su vida al rey Agripa, diciéndole las cosas, diciéndole los aspectos que habían sido cambiados, transformados en su vida, la vida del apóstol Pablo. Y recordemos cuál era: el antiguo Saulo de Tarso, el que asolaba la iglesia, el que metía presos a los cristianos, el que acababa o trataba de perturbar la obra del Señor. Y en medio de toda esta evangelización que estaba haciendo allí el apóstol, él empieza a explicarle al rey y a los que con él estaban. Dice la Biblia que Pablo empieza a alegar y a decir: yo estaba ciertamente y había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en las sinagogas los forcé a blasfemar. Fíjese, enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estaba Pablo hablando de lo que era su vida, estaba Pablo hablando de lo que él hacía, las cosas en las que él andaba, las situaciones que él propiciaba, y no eran situaciones agradables. La Biblia enseña y muestra todas las cosas que a los apóstoles les acontecieron. La Biblia muestra todo lo que sufrieron los primeros hombres en la antigüedad, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, los primeros seguidores del Señor. Fueron personas que sufrieron persecución, fueron personas que fueron mal atendidos, que fueron forzados, que fueron tal vez sucumbidos hasta lo más fuerte de su situación. Fueron forzados a sentirse acorralados, pero en medio de todo eso ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Ellos siguieron anunciando, ellos siguieron propiciando momentos y espacios en los cuales el evangelio tenía que ser anunciado, tenía que ser predicado. Aquí Pablo estaba en una situación difícil. Lo habían tomado preso, lo presentaron allí ante el concilio, ahí ante un podio donde estaba Festo, donde estaban los principales, donde estaba el rey Agripa, donde había gente de estirpe, había gente que tenía poder para acabar con él en el momento. Pero aún en medio de eso, el miedo se va, el miedo desaparece. Aún en medio de esa situación adversa, Pablo muestra confianza y muestra su testimonio y dice las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Pero primero, no es malo recordar de dónde venimos. Pablo empieza a decir lo que él hacía. Yo hacía esto, rey Agripa, yo hacía lo otro, yo me la pasaba metiendo preso a los cristianos, yo me la pasaba forzándolos a blasfemar, yo me la pasaba mandándolos a las mazmorras, a los calabozos. Pero yendo yo a hacer esto camino a Damasco, aleluya, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, porque los conseguía. Pablo conseguía que le dieran todas estas cosas, que le dieran esa autoridad. Saulo conseguía que le dieran esos permisos para hacer esas atrocidades, y esas atrocidades atentaban contra las cosas del Señor. Sin embargo, Jesucristo dijo unas palabras muy hermosas. Se las dijo al apóstol Pedro cuando Pedro tuvo esa hermosa revelación, y le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre
sobre lo que acabas de decir edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y de la muerte no prevalecerán contra esta, la iglesia del Señor. ¿Sabe, mi hermano, que en medio, oyente que me escuchas, en medio de la dificultad que se está viviendo a nivel mundial, en medio de esta situación tan difícil, en medio de tanta incertidumbre, hay mucha incertidumbre de qué será de mañana, qué vendrá en un mes, cómo será el año 2021, cómo seguiremos en esto, cómo saldremos de esto? En medio de todo esto hay algo que no se debe de dejar de hacer, hay algo que debe continuar su legado, y es que estas personas, hombres, mujeres de Dios, tú que estás oyendo, que eres un varón, una mujer de Dios, una persona llena del poder del Espíritu Santo, tú que estás escuchando, que has tenido este llamado especial, no puedes callar, no puedes dejarte presionar, no puedes sentirte acorralado. Y si te estás sintiendo así, toma fuerzas en esta hora y sigue anunciando a Jesucristo. Lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía no es cualquier cosa, es algo maravilloso. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo aquí narra de que cuando él estaba en este camino se le apareció una luz y le rodeó, y empezó Pablo a explicar todas las cosas al rey Agripa, y le escuchaban su testimonio, donde la luz le rodeó y él oía la voz, y la voz le dijo: ¿por qué me persigue? Y usted conoce esta historia, usted sabe todo esto. Oh, bendito el Señor. Y entonces empieza allí a comentarle todo, y empieza allí a decir: yo tuve auxilio de Dios y persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, dice el versículo 22, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Todo esto estaba profetizado, todo esto son señales. Todo esto son principios de dolores. De todo esto que estamos viviendo habla la palabra del Señor. No es mentira lo que este pueblo llamado el pueblo de Dios te ha estado enseñando. No es mentira lo que hemos estado predicando. No es mentira lo que hemos estado, aleluya, advirtiendo a las personas, exhortando. Esto no es mentira. La Biblia enseña que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en oír y en estar atentos, como una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Sabe, mi hermano, oh, que en medio de esta adversidad hay un pueblo que debe continuar el legado. Hay un pueblo que debe anunciar esta palabra. ¿A cuánto les has predicado en estos días? ¿A cuánto les has llevado el mensaje? ¿A quién le has dicho que Jesucristo es el verdadero y único Dios? ¿Cuánto le has hablado a tu familia? ¿Cuánto le has calmado tal vez la incertidumbre a aquel que está desesperado, a aquel que no ve salida, aquel que se siente en un callejón, aquel que se siente acorralado? ¿Cuánto le has hablado de Cristo? Y Pablo estaba aquí hablando y diciendo las cosas y diciendo todo esto, y dice la Biblia en verso 24 que mientras Pablo estaba diciendo estas cosas en su defensa, alguien llamado Festo, uno de los principales que estaba allí a gran voz, dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y empezó a tildarlo de que estaba zafado, de que estaba un poco enloquecido, de que eso que te pasó te cambió para mal, te convirtió a locura. Pero nosotros sabemos y reconocemos que lo que nos ha sucedido en nuestra vida, aunque allá afuera nos tengan como locura, aleluya, la Biblia enseña que a Dios le agradó que por la locura de la predicación fuesen salvas las personas. Bendito el Señor. ¿Sabes? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hoy yo siento al Señor queriendo en esta hora exhortar a su iglesia a que no te preocupes. Usted tiene
tiene que hacer lo que a usted le corresponde, porque a veces queremos hacer lo que le corresponde a Dios. No, nosotros no podemos transformar a la gente. A la gente la transforma la poderosa palabra de Jesucristo. Nuestro legado, nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nuestro trabajo es, como dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he hablado. Lo que Jesucristo habló, lo que Jesucristo enseñó, eso debemos decirle a las personas. Esto que estaba sucediendo allí, Pablo estaba explicando y diciendo: esto a mí me pasó, esto es real, rey Agripa, entienda, yo era esto, yo era lo otro, pero yo, en medio de todo esto, yo tengo que reconocer que esa luz que me rodeó es grande, ha hecho un cambio en mi vida. Y estando Pablo diciendo esto, el rey Agripa, escuchando, se levantó Festo y le dijo: estás loco, las letras te vuelven loco. Y Pablo se defendió de una manera muy cordial, muy amable. Debemos ser muy amables, debemos llevar este evangelio con humildad, con mansedumbre. Debemos saber contestar a las personas. Debemos saber enseñarle a la gente quién es este Cristo poderoso. Debemos saber cómo llevarles esta verdad. Nosotros tenemos esta verdad. Jesucristo dijo ser el camino y la verdad y la vida. Nosotros, teniendo a Cristo, debemos reconocer que debemos ser como Él. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe? En medio de esa humildad que antes el apóstol Pablo no tenía. Antes, cuando era Saulo de Tarso, era un altivo, era un aberrado, era un agarrado de sus cosas, de sus charreteras, de su poder político, de su estirpe social. Era un hombre que tenía autoridades y tenía para hacer y mover fichas y podía hacer lo que quisiera con los cristianos. Era un hombre que tenía una altivez muy elevada, mas ahora tiene una humildad grande. Mas ahora Dios ha hecho un trabajo en su vida. Mas ahora esa luz que le había rodeado, que no era más que el mismo Dios y la vida eterna allí delante de él, esa luz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, bendito el Señor. Y por eso Pablo, en medio de su humildad, cuando Festo le dice: loco, te has vuelto loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No, dice el verso 25, que él dijo: yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Yo sé que tú crees, rey Agripa, yo sé que tú crees a los profetas. Entonces Agripa le dijo a Pablo unas palabras, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Ay, Pablo, qué bonito hablas, qué bonito te defendiste cuando Festo te dijo loco. Porque Pablo dijo: no, excelentísimo Festo. Aunque lo estaban insultando, aunque lo estaba criticando, aunque lo estaba tildando de lo que no era, Pablo no se defiende, ni dice: no, esto no es así, ni le sale con alguna blasfemia o alguna grosería. No. El cristiano debe identificarse. ¿Por qué? Porque aunque nos estén señalando, aunque nos estén acusando, aunque nos estén tildando de locos, o en medio de todo esto, el verdadero cristiano sigue haciendo lo que Dios le mandó, sigue predicando esta palabra, sigue llevando este anuncio, sigue haciendo la labor, sigue orando por aquellos que necesitan de esta salvación, de esta bendición. Oh, bendito el nombre de Jesús. Entonces este rey Agripa termina diciendo: oh, qué bonito nos hablaste, qué bonito te defendiste, qué bonito tu testimonio, qué grande y maravilloso, qué especial. Por poco me persuades, por poco me convences, por poco aclaras mi mente para yo ser cristiano. Y Pablo le dijo: oye,
¿Cómo así? Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, oh rey Agripa, sino también todos los que hoy aquí me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto que estas cadenas. O sea que Pablo, estando encadenado, anunciaba que Jesucristo era el libertador. Aleluya. Muchas veces preso, escribía cartas a las iglesias. Muchas veces enfermos, los apóstoles fueron usados por el Señor. Muchas veces en dificultades salieron a flote y sacaron en alto, alzaron en alto la bandera del evangelio. En medio de esta adversidad, en medio de esta crisis mundial, hay una iglesia que, sin importar todas estas críticas, todas estas cuestiones en las redes sociales, usted se ha dado cuenta todo lo que se ha cuestionado, lo que se dice, lo que se avecina, lo que se opina. Se dicen cosas negativas de muchos tipos de personas, de los políticos, de la iglesia, de los pastores, de los cristianos, de los que siguen en su mundo como estaban. Se critica a todo tipo de personas, pero en medio de la crítica a los hijos de Dios, el verdadero Hijo de Dios sigue anunciando que Jesucristo viene pronto. Aleluya. Sigue anunciando que Él transforma vida, como lo dijo Pablo. Yo estas cadenas, si no fuera por estas cadenas, ojalá ustedes estuvieran como estoy yo, en la condición en que yo he quedado. Es lo que Pablo ahí dice: en la vida distinta que yo llevo ahora, oh, yo necesitara, ojalá Dios quisiera que no solo yo, sino todos ustedes tuvieran esta bendición que yo tengo, de tener esta forma de ser ahora mismo, excepto que yo estoy encadenado. Oh, aleluya. Pero aunque Pablo estaba encadenado en ese momento y estaba acusado, déjame decirte que él era libre. Él era libre por la palabra. Él era libre por el mismo Cristo, porque el mismo Dios le escogió y le dijo: tú vas a llevar a los gentiles, tú vas a llevar este evangelio, tú vas a anunciar y vas a ser testigo de lo que has visto y oído. Así que usted, hermano, debe ser testigo de lo que ha visto y oído. Haga lo que a usted le compete. Yo hago lo que a mí me compete. Yo enseño la palabra. Yo explico el evangelio. Usted explique el evangelio, enseñe la palabra, predique, anuncie, derrámese delante de Dios, que Él hará el resto. Él hace el resto. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. ¿Cuánto se puede durar una persona sembrando una semilla? Abro el hueco en la tierra, echo la semilla y tapo 20, 30 segundos. ¿Cuánto me puedo durar regando la semilla? Tomo el peltre con agua, riego 10 segundos. Pero ¿cuánto pasa para que esa semilla sembrada se convierta en un árbol frondoso, que dé fruto y que aún las aves de los cielos hagan nido en ese árbol? ¿Cuánto tiempo pasa? Muchas décadas, tal vez. Muchas décadas. Años. Ahí está el contraste entre lo que a usted le corresponde y a lo que a Dios le corresponde. A nosotros nos corresponde llevar la palabra. Y aunque esta historia no termina con convertidos, termina con una reunión. Y si usted sigue leyendo, termina con una reunión donde el rey Agripa reúne a Festo y a los demás, y a Berenice y a los que ahí estaban. Y estaban allí muchos. Y dice la palabra que los reunió a todos y les dijo aparte: oiga, ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre. Ninguna cosa digna de prisión. Este hombre es un gran ejemplo. ¿Qué podemos hacer contra él? No podemos hacer nada. Es una gran persona.
nos ha dicho una gran historia. Y terminan hablando bien positivo de él. Y el Festo, que tal vez le tildó de loco, ahora tenía que reconocer: no ha cambiado. No está loco. Es verdad que el encuentro que vivió cambió su vida. Es verdad, querido hermano, querido joven que me escucha en este momento, el encuentro que usted un día y yo tuvimos con el Señor, es cierto que cambió nuestra vida. ¿Por qué nos da miedo a veces hablar? ¿Por qué nos da miedo a veces predicar? Si el Cristo que nosotros tenemos ha cambiado nuestra vida, nos ha llenado de bendición, ha cambiado nuestro lamento en baile. Vamos a llevar esta palabra, y aunque usted sabe que esta historia termina con Pablo siguiendo preso y lo mandan en una nave, y usted conoce la historia, y terminan en un naufragio, pero llega a la isla de Malta, y ahí usted lee en el siguiente capítulo donde Pablo es de bendición allí, que termina orando por el padre de Publio, aleluya, que era un hombre terrateniente, y termina ayudando a Pablo, y terminan muchos sanados en ese lugar, y muchos reconociendo al verdadero Dios y la vida eterna, porque cuando tú hablas, el propósito de Dios se cumple, aleluya, sea en la vida del que le estás hablando o en la vida tuya, porque tú estás llevando el legado, porque tú estás llevando esta antorcha, porque tú estás anunciando este evangelio, y Dios responde por ti, Dios te respalda, Dios te bendice, Dios te apoya. Cuando eres una persona íntegra, cuando eres una persona que levantas esa bandera del evangelio. ¿Cuántos quieren seguir levantando esta bandera en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis global, en medio en que todo el globo terráqueo están a la expectativa de qué puede suceder, qué podrá ser mañana? Déjeme decirle, el mañana es de Cristo. No os afanéis por el día de mañana, qué habréis de vestir, qué habréis de comer. Recuerde que Cristo, así como sustenta las aves del cielo, así sustentará a aquel que crea en su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de bendición. Aleluya. Y usted es un promotor de bendición. Usted y yo somos promotores de esta bendición. Usted y yo tenemos que llevar esta palabra. Usted y yo tenemos que anunciar el evangelio. Y aún encadenado, y aún en cuarentenado, y aún como estemos, debemos predicar este mensaje. Debemos decirle a la gente quién es este Dios poderoso. Tenemos que continuar este trabajo, que no es cualquier trabajo, es la victoria divina de un Cristo poderoso que hizo un sacrificio en la cruz del Calvario para otorgar salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Yo sé que aquí estamos conectados los que creemos esta palabra. Así que vamos a orar de manera especial, porque alguien tiene que continuar el legado. Tal vez haya alguien por allí que se ha apagado un poquito, porque está en cuarentenado, porque estamos encerrados, porque ya no puedo ir, ya no puedo salir, ya no puedo ir a la iglesia, ya no soy el mismo. No. Tú tienes que ser ahora más avivado. Tú tienes que ser ahora, de hecho, mucho más sólido, porque esto a nadie le va a perturbar su vida espiritual. Esto tiene que ser es para crecer. Esto tiene que ser es para pellizcarnos. Para que esto sucedió es para que nos desacomodemos de donde estábamos en la comodidad, para acomodarnos ahora en aún la dificultad, seguir siendo esos predicadores, seguir siendo esos evangelistas, seguir siendo esos que llevan este mensaje. Vamos a orar, porque alguien tiene que, a partir de esta enseñanza, ser un gran pionero de llevar el mensaje y decir: Dios ha hecho mucho en mí, necesito contarte lo que Dios ha hecho. Aleluya. Si ahí donde estás sientes que debes ser ese pionero, que debes ser esa persona que lleva esta antorcha, díselo al Señor. Dile: Señor, yo necesito que usted me ayude, yo necesito que usted me bendiga, que usted me dé a mí la posibilidad de ser ese estandarte, esa bandera primaria que anuncia este evangelio. Oremos al Señor y que Dios nos ayude
a ser esos predicadores con la unción de su presencia, con la unción del Espíritu Santo, y convencer a muchos y llevarle este legado a muchos para salvación de esas almas. Soberano Señor Jesús, Dios poderoso, Padre de la gloria, Señor, tu palabra ha sido enseñada, ha sido predicada, Señor. Glorifícate, Dios, derrámate poderosamente sobre cada uno de los que hemos aprendido esta exhortación, oh Maestro. Oh Señor, queremos ser esas personas que llevamos este legado con convicción, con amor, con entrega, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Ayúdenos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos conectados, hermanos, con esta hermosa presencia del Señor a través de todos estos servicios digitales, los cuales llevamos a ti con toda la bendición y el respaldo del Señor, para que esta palabra continúe siendo predicada a nuestros hogares. Que Dios les bendiga grandemente y les guarde.